Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante alrededor de la funcionalidad del mito y sobre el nacimiento del monoteísmo, que me parece algo apasionante. La verdad, es algo que la gente todavía está investigando y que hay muchos filósofos que hablan al respecto, pero podemos hablar de una manera sencilla alrededor de esto, de la funcionalidad del mito, y aún así abrir muchas páginas interesantes que, bueno, me parece que son apasionantes. Una de ellas es ¿cuál es la funcionalidad del mito? Bueno, el mito es una herramienta que utilizamos para entender las cosas que nos rodean. Utilizamos el mito para procesar el mundo a nuestro alrededor y para darle una narrativa a los fenómenos que vemos. Y esa narrativa nos ayuda a entender esos fenómenos. Y así ha sido desde que nació la conciencia mitológica, que internalizó el tiempo y comenzó a darle un origen a las cosas. Entonces, cuando nació esta conciencia mitológica, cuando el ser humano comenzó a darle una narrativa a las cosas del mundo entero, todo se llenó de mitos. Todo tenía su mito. Y bueno, es interesante analizar cuáles son los paralelismos de diferentes mitos en diferentes culturas antiguas. Uno de ellos es el mito alrededor de la estrella más brillante de la noche. Se la conoce como la estrella Sirio. Y, por ejemplo, para los egipcios, la estrella Sirio era relacionada con Isis y también marcaba un nuevo año calendario. Significaba que Isis le había resucitado a Osiris y también coincidía con el crecimiento del río Nilo. Entonces, los egipcios utilizaban su mente mitológica, utilizaba el movimiento de la estrella Sirio en la noche para narrar su calendario y narrar otro fenómeno, que era el crecimiento del río Nilo. El mito de Isis y de Osiris es muy rico, les recomiendo que lo vean. Pero también en otras culturas la estrella Sirio ha tenido un lugar muy importante. Por ejemplo, en la cultura hindú, la estrella Sirio está relacionada con Shiva. O en la cultura nórdica, la estrella Sirio está relacionada con Loki. Es la antorcha de Loki. Bueno, lo interesante es que hay estos paralelismos muy comprensibles entre distintas culturas antiguas. Y eso nos deja ver que la mitología le procesa al mundo de afuera y le da una narrativa y nos permite entender lo que nos rodea. Y eso no ha dejado de ser así. Seguimos en una conciencia mitológica. Sol Invictus era lo que festejaban los que seguían al dios Mithra en el mitreaísmo antiguo. Y eso se festejaba el 25 de diciembre. Era un festejo que le hacían al sol, porque había ganado una batalla. Y justo en el 25 de diciembre, más o menos en esas fechas, se puede detectar que el sol vuelve a subir y que el invierno llega a un cambio y comienza a aumentar el calor. Entonces el cambio en el movimiento del sol genera un mito en distintas culturas y eso se traduce en una tradición que ahora conocemos como Navidad. Pero a lo que voy es a la importancia del mito, a cuán profundo están estos mitos en nuestra cultura y quizás no los vemos, llevamos para allá. Antes quisiera entrar en otro tema que me parece apasionante, que es, el cambio del politeísmo al monoteísmo. Imagínense que, claro, hace cientos de miles de años, cuando recién comenzaron a nacer estas nociones de lo divino, no había un monoteísmo. Lo primero que hubo fue un politeísmo, un panteísmo. El monoteísmo fue posterior.
Eso significa que hubo un cambio en la conciencia humana y de alguna otra manera esto catalizó el nacimiento y el crecimiento de los diferentes monoteísmos. Y bueno, antes de explicar o tratar de explicar por qué, solo hay que reconocer que hay un cambio en la conciencia humana hace 2000, 3000 años. Luego podemos entrar a analizar y tal vez contar el cuento de algunos monoteísmos. Por ejemplo, el primer monoteísmo que se quedó en la tierra es el zoroastrismo. En el zoroastrismo, el individuo está en el centro, a diferencia de en el politeísmo o en el panteísmo, en donde hay dioses en todo lado y hay el dios del rayo, el dios de todo. Pero en el monoteísmo zoroastrista, regresemos allá, el individuo está en el centro y tiene la opción de Angra Mainyu o de Ahura Mazda. Ahura Mazda es la luz y Angra Mainyu es la oscuridad. Bueno, hubo un nacimiento de esa forma de concebir el mundo en esta época, en aquella época en la que nació la conciencia mental, por así decirlo, en donde tal vez tuvo que ver esta internalización del tiempo y este nacimiento del individuo. Porque, digamos, hace miles de años la identidad del individuo era más comunal. Por ejemplo, nuestra historia era mi historia. No había el concepto de selfie, como que yo tengo mi propia historia, no. Nuestra historia era mi propia historia y la historia de la comunidad se cantaba y la historia de la comunidad era la historia de Gilgamesh, que era el líder, o la historia de la comunidad era la historia de Aquiles. Entonces no había un acercamiento del individuo a su propia historia. Y luego en la medida en que eso comenzó a nacer, también tuvo fuerza esa posición del individuo frente a sus propios mitos. Entonces, así es como el individuo comenzó a ubicarse en el centro de sus propios mitos, internalizó el tiempo. Yo tengo mi nacimiento, yo tengo mi crecimiento y mi muerte. Entonces el individuo se ubicó en el centro y comenzaron a surgir mitos de lo bueno versus lo malo, porque el individuo se enfrenta a una decisión y esa decisión significa que nació un individuo con agencia, con la capacidad de decidir. Y nació algo que lo conocemos como la lucha del bien y el mal en la conciencia humana. Hubo ese nacimiento. Antes los dioses eran más diversos. Por ejemplo, Ishtar era la diosa del amor, pero también era diosa de las pasiones y de la guerra. Baal era dios de la tempestad, pero también era dios de la fertilidad. Entonces, bueno, los dioses eran más diversos. Pero a partir de este nacimiento del bien y el mal, comenzaron a haber dioses más dualistas. Y eso me parece interesante, al margen de cualquier tipo de juicio. Es interesante ese nacimiento de dioses dualistas. También, gracias a la lucha del bien y el mal en la conciencia de la humanidad, en la conciencia de la gente, también comenzaron a surgir visiones de un apocalipsis. Es decir, una resolución a esta lucha. Entonces, por ejemplo, los nórdicos tienen la guerra de Ragnarok. Los cristianos, la tradición hebraica también tiene versiones del apocalipsis. Bueno, regresemos a la tradición hebraica porque también vale la pena mencionarles, después del zoroastrismo, el judaísmo es el segundo monoteísmo que todavía sigue en pie. Es decir, el segundo monoteísmo más antiguo. Nabucodonosor les capturó a los judíos y les llevó a Babilonia. En aquel tiempo, si es que tú perdías una guerra, era porque el dios del ejército opuesto era más poderoso.
y no tenías ninguna razón para seguir venerando a tu Dios si es que acabas de perder una guerra, pues significa que ellos tienen un Dios más poderoso. Los judíos le dieron la vuelta a esta narrativa diciendo que Yahvé, que era un Dios que compartía el panteón con los dioses cananitas, Yahvé seguía siendo el Dios más poderoso, pero les estaba castigando. Entonces Yahvé seguía siendo el único Dios, el Dios más poderoso. Y mediante ese cambio en la narrativa, los judíos establecieron su monoteísmo hacia Yahvé. No es que les había fallado, es que les estaba castigando. Tenían una misión que cumplir y no la habían cumplido. Entonces me parece muy interesante cómo esa invención judía le dio a Yahvé esta posición del único Dios en la mente de los judíos. Ahora, antes del monoteísmo de los judíos y el monoteísmo de los zoroastristas, hubo otro experimento de monoteísmo que me parece de lo más interesante, es el monoteísmo de Akenatón. Muchos años antes, 1400 años antes de Cristo, Akenatón decidió deshacerse de todos los dioses egipcios y fundar una ciudad en donde solo se veneraría a un dios, al dios Atón. Y durante la vida de Akenatón, eso tuvo éxito y digamos, eso se vivió. Pero después de que Akenatón murió, los egipcios regresaron a venerar a los antiguos dioses. Quizás porque tal vez la conciencia de los egipcios no estaba lista como para dar paso a un monoteísmo. Bueno, es una teoría. Me parece muy interesante eso. La verdad, lo que se puede ver en el nacimiento del monoteísmo es un cambio estructural en la mente humana. Y es que tal vez nos separamos de la naturaleza, generamos una distancia con la naturaleza y pudimos pensar de diferente manera. El individuo comenzó a poder pensar en sí mismo. Y también hubieron lugares en donde se dieron espacios para generar técnicas de pensamiento. Y poco a poco fue naciendo la razón. Eso me parece muy interesante. Entonces, desde el punto de vista de esta nueva mente que nació en ese tiempo, si yo tengo un Dios y ese es mi Dios, entonces tu Dios no puede ser el Dios. Eso es gracias al nacimiento de la razón. Sin la razón no puedes hacer esa deducción. Entonces, el nacimiento de la razón, este alejamiento de la naturaleza, le sirvió de rueda al monoteísmo. Y también dio paso a esta característica imperialista de los dioses, en donde mi Dios tiene que ser el Dios de todo, y tu Dios no puede ser el Dios de todo. O más o menos podría decirse que hacia allá comenzaron a dirigirse los dioses. Dioses que antes ocupaban espacios pequeños comenzaron a ocupar espacios más grandes y espacios más grandes. Y también fueron cambiando, es interesante. Se fueron humanizando los dioses. Antes no había el concepto de este profeta que llega a la tierra, un dios encarnado en un humano. Antes era Gilgamesh, que subía a los cielos, Aquiles, que subía a los cielos, Hércules también. Pero, de nuevo, hubo un cambio en la mente humana y comenzaron a haber dioses más humanos, dioses redentores, como Dionisio, Orfeo y Jesús. Eso estudia Carl Jung. Son mentes humanas iluminadas en la tierra. Pero para que eso se dé, entonces la conciencia humana tiene que haber regresado a ver al humano como el centro, ya no a los dioses como el centro. Y me parece interesante. Esto puede ir acompañado de un estudio del nacimiento de la tragedia griega. Seguramente sabes que Friedrich Nietzsche estudia el nacimiento de la tragedia griega.
pónganse a pensar en la pintura rupestre, esa pintura que había en las paredes de las cuevas. La mente humana que hizo esos dibujos, obviamente era una mente humana muy diferente a la mente humana que podía apreciar el arte detrás de una tragedia, como la de Edipo, en un anfiteatro. Esa mente, la nueva mente, era capaz de internalizar la tragedia y todos los sentimientos de Edipo. En cambio, la mente que pintó o dibujó esas cosas en las cuevas, lo está haciendo de una manera completamente mágica y documental. Bueno, ¿por qué he hecho un video dedicado a esto? Es porque quiero darle importancia a entender los mitos, o a entender la importancia de los mitos, saber cómo nos rodean. Así como hubo un nacimiento de la mente humana y se cubrió el mundo de mitología, en el mundo actual está cubierto de mitología, con la diferencia que nosotros no detectamos, que lo que vemos está cubierto de mitología. Y ahí me refiero al poder. De eso vamos a hablar en el próximo video.